Lo que piensas es lo que sientes y a la vez lo que transmites al mundo. Esta es una de las píldoras que nos ha dejado nuestra invitada de hoy. Una mujer que lleva más de 20 años revolucionando el concepto del entrenamiento de la mente. Ella es terapeuta ocupacional, experta en estimulación cognitiva, es empresaria de centros de días para mayores, tiene varios libros sobre neurofitness, cómo hacer gimnasia para la mente, y además se dedica a dar conferencias y divulgar todas estas ideas a través de todos los canales que le llegan a sus manos. Ella tiene clara su pasión, que es transmitirle al mundo que todos podemos cuidar nuestro cerebro y descubrir todas las posibilidades que tienes. Tengas la edad que tengas, yo te recomiendo que des play a este podcast porque nos da muchísimas herramientas para despejar nuestra mente, para gestionar nuestros miedos, para sacarle todo el potencial. Y te voy a decir una cosa, y es que si lo hacemos, seremos unos disfrutones de la vida y además unos valientes. Así que dale al play y disfruta todo y mucho más. ¡A por ello! Bienvenidos a Mundo de Valientes, el podcast de Ami Bondía para impulsar tu mentalidad boom y pasar a la acción. Porque desde tu esencia, tenacidad y foco, los sueños se pueden cumplir. Contigo, Ami Bondía. Hola Catalina, bienvenida a nuestro podcast, que tenía muchas ganas de tenerte porque eres una verdadera valiente y además nos enseñas a los valientes y soñadores a entrenar nuestra mente. Y esto es algo tan importante para ser curioso, para saber aprovechar las oportunidades. Catalina, tengo muchas cosas que hablar contigo. Cuéntanos, Catalina Hoffman, ¿qué es esto del neurofitness? ¿Qué es esto del método Hoffman? ¿Y cómo llega a tu vida y cómo montas este proyecto tan interesante que tienes? Pues mira, el neurofitness es una metodología que lo que hace, como muy bien dice el nombre, neurona, fitness, ejercicio, es enseñarte a que tu cerebro se puede entrenar. Y esto es una cosa importantísima, porque desgraciadamente siempre hemos asociado el cerebro a cuando nos empieza a fallar, ¿no? Pues nos despistamos, pierdo la memoria o de repente no me concentro y no tienes que esperar a que algo pase o que no puedas estudiar de manera adecuada, sino al revés. El cerebro se puede entrenar a cualquier edad y esto es importantísimo. Decirlo, remarcarlo, porque siempre se ha asociado y se ha etiquetado a patología. Aquí estamos hablando de mamis embarazadas, de bebitos recién nacidos, estamos hablando de niños que necesitan mejorar su aprendizaje en el estudio, muchos de ellos con déficit de atención, que ahora mismo es verdad que nos encontramos con muchísimas casuísticas así, adolescentes con esos estados y cambios emocionales de estrés, nerviosismo que pueden llevar incluso a la ansiedad, a un adulto que está en una situación en la que le puede muchas veces la presión que nos ponemos a nosotros mismos o que estamos pasando por un mal momento, no tiene que ser siempre asociado a algo, sino cuanto antes empieces, más vas a prevenir. Entonces yo empecé a investigar cómo podíamos bajar al terreno esto. Ya nos lo dijo don Santiago Ramón y Cajal y cuando él, yo creo que una de las cosas más bonitas que nos ha dejado en este mundo son todos sus descubrimientos, cuando él decía esa frase tan mítica que seguro que todos nuestros oyentes escucharán y seguro que se la conocen, que somos los escultores de nuestro propio cerebro. Pero eso te puedo decir que me impactó cuando empecé a investigar su obra, pero lo que realmente me dejó viendo visiones fue la segunda parte, si queremos. Y yo dije, yo quiero ser la escultura de mi propio cerebro, pero ¿cómo hago eso? Y ahí es donde empecé con toda mi formación a decir, bueno, seguro que hay cosas. Me fui, investigué, viajé, estudié y nadie me daba respuesta, pero ¿cómo se puede realmente bajar a terreno práctico para que yo pueda esculpir esa red neuronal, esa arquitectura maravillosa que tenemos en nuestra mente como yo la necesite en mi momento presente? Porque estamos acostumbrados a tener nuestras estructuras cerebrales creadas desde la infancia y la típica frase, bueno, esto es lo que hay, así soy, bueno, con esto tengo que vivir y yo, vamos, para ahí. No. Tú tienes que realmente dar respuesta a lo que tú necesites hoy, que no tiene nada que ver hace 10 años, pero que tampoco tendrá que ver adentro de 20. Entonces ahí es cuando dije, no encuentro nada que me dé respuesta a esta gran parte que nos instauró don Santiago y dije, pues yo voy a investigar aquí. Y ahí me centré. Y dije, yo necesito entender qué significa entrenar el cerebro, yo necesito entender cómo podemos fomentar esa neuroplasticidad cerebral, que tenemos esa capacidad de aprendizaje constante, que aquí te voy a quitar un falso mito. Todo el mundo la asocia a los niños, querida, y no es así.
Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos muy activa la neuroplasticidad cerebral a lo largo de toda nuestra vida. Empieza a bajar un poquitito a partir de los 100. A partir de los Pues 100 no hay y un problema. poquitito. Y un poquitito. Entonces, yo quise enfocarme mucho en esa parte que vi que no se estaba ocupando nadie, y no porque no fuera importante, es porque, claro, yo soy especialista en estimulación cognitiva, mi mundo es ese, mi mundo es el entrenamiento cerebral, mi mundo es ver cómo un cerebro es capaz de estar constantemente aprendiendo, pero también mi mundo es cómo puedo dar la instrucción a eso, porque estamos acostumbrados a que entrenar el cerebro es, bueno, sí, yo hago sudokus y yo leo, y yo digo, no, eso no tiene nada que ver. Entonces el neurofitness es justamente eso, técnicas de respiración, técnicas para llevarte al silencio neuronal, que luego te explicaré, técnicas literales de retos para que trabajes tu atención, tu concentración, tu memoria a corto, la memoria fotográfica, diferentes áreas de tu cerebro. Luego también técnicas para todo lo que tiene que ser el manejo de tus emociones, técnicas para aprender a conocerte, porque es que el gran problema que tenemos es que nos tiramos toda nuestra vida preocupándonos por todo el mundo que nos rodea y no ocupándonos de lo más importante que somos nosotros. Entonces, claro, nuestro cerebro no responde a nuestras peticiones porque no se ocupa de ello, porque tú no te preocupas. Entonces, es un mundo maravilloso, muy desconocido. Es verdad que en España, fuera, en Estados Unidos es mucho más. Aquí es muy raro hablar de esto. Y yo pues llevo tantos años trabajándolo que me hace mucha ilusión poder demostrar después de todos estos años cómo realmente funciona, y muchos, si quieres, como dijo don Santiago, hacerlo. Qué bueno, aparte eres una gran divulgadora, en tus redes sociales cuelgas muchísimo contenido, herramientas, de una manera que a mí lo que me gusta muchísimo es lo sencillo que lo haces y vamos, tus libros son una delicia. Yo te lo estaba comentando antes fuera del micrófono, hablando de un concepto de la mente que es complicado. Y Sí. lo haces tan ameno, tan entretenido, tan cercano, ¿no? De la vida cotidiana. Y ahora que ya nos has contado un poquito de lo que vamos a hablar y sé que la gente está pegada ahí escuchándonos, sí que este podcast se llama Mundo de Valientes porque al final hablamos de lo importante que es perseguir los sueños, de lo Sí. importante que es ser valiente en la vida. Antes de que nos metamos en todas estas herramientas que tú nos vas a contar y que divulgas, ¿no? De manera tan maravillosa, me gustaría saber sobre ti, porque entiendo, lo has dicho, hay muy poca gente o no hay gente que hable de esto. Prácticamente, sí. Claro, y tú has unido, aparte de una disciplina más científica, con una divulgación. ¿Cómo te atreves a romper ese techo de cristal de lo que no existe y convertirlo en un proyecto como a día de hoy? Es una pregunta muy bonita y muy buena, porque es verdad que soy una valiente y lo he sido desde que soy jovencita. Fíjate, yo empecé con 20 y poquitos años, siempre sabía que el mundo de la estimulación cognitiva era mi mundo, me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con el cerebro, pero con esa practicidad. Y yo empecé construyendo algo que tú lo has nombrado antes, que es el método Hoffman, que es una metodología diferente a la neurofitness, enfocada en el mundo senior. Entonces imagínate si fue valiente que con 20 años hablaba del mundo senior, de la prevención, de envejecimiento, cuando literalmente me decían que para qué, que eso de qué era. Y la metodología Hoffman la creé para eso, ¿no? Para poder formar a equipos sociosanitarios que pudieran especializarse en algo que no existía, que este es el mundo de la longevidad y el envejecimiento, porque es verdad que sí tenías la geriatría en medicina, pero en el resto de profesionales no tenían esa especialización, terapeutas ocupacionales, psicólogos, neuropsicólogos, auxiliares, enfermeros, nutricionistas, logopedas, en fin, muchísimos profesionales que trabajan día a día con ellos. Y yo veía el mundo de otra manera, yo quería demostrar que esto no era un 2+2 de un cuadernito de 0 a 3 que le ponían a un senior ingeniero de teleco, porque yo he vivido eso, ¿no? En prácticas, en resis, cuando trabajaba ahí. Entonces empecé con algo que era totalmente disruptivo, en una época en la que no se hacía ningún caso a la gente mayor. Hoy te digo que un pelín más, pero tampoco mucho. Desgraciadamente no hemos evolucionado en estos 20 y pico años tanto como a mí me hubiera gustado, pero por lo menos desde mi perspectiva sí, yo me lancé en contra de todo, absolutamente. Eso no sirve, no funciona, no sirve para nada. Bueno, pues he demostrado que no es cierto, porque hay mucha gente que ha sido formada, entrenada y ha podido llevar mis técnicas de rehabilitación y tiene calidad de vida, que es lo que yo quería, ni mejor ni peor. O sea, yo siempre digo que mis metodologías de trabajo son mi investigación y mi manera de trabajar y de ver la vida, que pueden haber otras muchas, como un Montessori, como otras cosas, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, claro, yo me centré mucho en el mundo senior cuando mis inicios fue en atención temprana en bebitos. Es donde yo empecé, rehabilitando bebés. Y una vez que ya
veía que eso estaba muy encajado. Yo tenía todo mi mundo neurofitness, fue lo primero que yo creé antes de nada, pero no lo había dado a la luz, como tú muy bien dices. Pues fíjate, por reparo, porque había tanta incomprensión que la gente ya miraba como una marciana con el método Hoffman y decía, madre mía, si ahora les cuento todo lo que tengo en la cabeza, se van a quedar alucinados. Pero hubo un momento, y yo creo que la pandemia me ayudó mucho a sacar todo mi conocimiento, a ponerlo al servicio, porque me di cuenta que hacía mucha falta, ¿no? Que no es, si yo misma lo que quiero es dar calidad de vida, no puedo solo dársela al mundo senior, sino que todo el mundo tiene derecho a poder aprender a cuidarse, ¿no? Entonces ahí es donde dije, mira, Cata, date a conocer, abre la pantallita de Instagram, cuéntale a la gente que estás ahí para ellos. Estamos en un momento terrible, que la gente está sufriendo mucho, todo el mundo estamos que no entendemos y yo ahí puedo ayudar mucho. Y eso hice. Puse al servicio todo mi conocimiento, la música que compongo, mis meditaciones, creé un club que es el Club Neurofitness. Todo esto sigue en vivo, en activo y gratuito. Hice muchísimas herramientas para ayudar a la gente, un podcast para que pudieran también escuchar y saber. Y dije, aquí estoy. Dime qué necesitas y yo te ayudo, ¿no? Entonces ahí fue la revolución, porque mucha gente se sintió muy acompañada de todas las partes del mundo, mucha gente con solo mis consejos ya empezaba a mejorar. Entonces, fíjate, yo me acuerdo meses de no dormir porque tenía gente de Japón, de Australia, de Latinoamérica que te preguntaban y que estaban pasándolo tan mal que tú eras como su lucecita, ¿no? De esperanza, de bueno, si tú me dices que esto es así, yo lo voy a intentar y luego, Cata, esto me ha funcionado. Creamos un vínculo tan bonito y dije, yo tengo que enseñar esto. O sea, es el momento de que todo el mundo, gente que quiera formarse conmigo, que pueda formarse, la gente que quiera aprender un poco más, de ahí que luego saqué la trilogía Neurofitness, porque me di cuenta que había gente que sí que quería profundizar y los cursos. Así que sí, he sido siempre muy valiente y muy contracorriente. Creyendo mucho en mí no ha sido fácil, cayéndome y levantándome 200.000 veces, no te puedes imaginar. Aún así diciendo, si puedo ayudar a una persona, ya me merece la pena, ¿sabes? Entonces ahí estaré y ahí seguiré. Me lo voy a llevar a un terreno que es muy mío, que es el de la comunicación, porque, y el tuyo también, ¿no? Pero bueno, yo es que soy periodista. Una de las cosas que más admiración me despierta de ti es que el mundo científico, y lo sé porque en mi casa, mi hermana es científica también, os cuesta todavía más Mucho, uff. el dar la cara, ¿no? El salir afuera. Entonces, fíjate qué hubiera pasado si tú, ese método que ya es un éxito total, inventar algo, ¿no? Crear un método después de una investigación y tal, pero se puede haber quedado en tu trato con tu paciente. Sí, en mis pacientes, exacto. Claro, entonces, ¿siempre has tenido esa facilidad para divulgar ideas o las... ¿Qué va? Fíjate, esto es bonito. Tengo la gran fortuna de que descubrí esto cuando me hicieron entrevistas en tele. Fíjate, yo de pequeña era súper tímida, mi hermana pequeña pedía las Coca-Colas por mí, yo siempre he sido muy introvertida y cuando empecé, claro, a crear todo esto y a tener que darle voz, yo intentaba que la gente diera la voz, la gente que se formaba, la gente que tal, pero me daba cuenta de que no era lo mismo, porque la gente preguntaba, oye, esto cuéntame, en qué está basado, cuáles son los orígenes, y yo tenía que empezar a darle visibilidad. Yo desde pequeñita, mi bisabuelo era escritor, don Pedro Muñoz Seca, y todas las obras de mi bisabuelo yo las llevaba a teatro, y entonces yo hacía mucho teatro y eso me ayudaba un montón porque dentro de la timidez era un personaje, pero yo no era yo. Entonces de ahí yo creo que ahí los genes Muñoz Seca se me notan un poco porque ha sido luego un resurgir. Me empezaron a hacer entrevistas, empecé a dar muy bien en cámara, pero de verdad con una fortuna porque no he tenido que formarme, me sale. Cuando crees en algo de manera tan potente y es algo que además es tu bebé porque lo has creado tú, yo solo tenía que explicarle al mundo lo que yo hacía y con la gran fortuna de que lo hago bien, ¿no? Porque tengo dicción, tengo voz y así empecé. Empecé en televisión, estuve mucho tiempo en televisión, colaboré con Manuel Torreiglesias en un programa que se llama Saber Vivir en Directo. Luego estuve en Intereconomía, que me fui con Manuel también. Luego hice radio, ABC.radio estuve con Goyo. O sea, luego empecé a estar mucho en medios, eso me soltó, eso sí que me dio un bagaje. Y una vez de ahí ya doy al salto a conferencias. Entonces hice una charla TED en inglés delante de millones de personas. Empecé y ahí ya me gusta muchísimo la comunicación. Creo que es muy bonito y muy agradable tener a la gente en un teatro o en un foro enorme y lo disfruto mucho y una vibra maravillosa. Y así fue como empecé y no lo paré. Y fíjate que es muy sorprendente porque, por ejemplo, en redes no tenía para nada
ese mensaje pensado. O sea, yo nunca había pensado estar en una red social hablando de esto, pero todo provocó una cosa a la otra y así fue como dije, venga, pues si la gente tiene que aprender, la mejor manera de aprender es contarlo. Y ahí el impacto, si no, lo que hablábamos, si hubiera quedado, hubiera hecho mucho bien, pero a un entorno pequeño y Muy ahora, pequeñito, sí. siempre cuando la gente te dice, estoy también muy nervioso, más allá de las técnicas que nos darás ahora para entrar en lo del Claro que sí. conéctate, ¿no? Cuando tú lo has hecho súper bien, conéctate con tu mensaje, con tu propósito y ahí eso yo creo que ya es el principal, o sea, la Sí, pasión ya se transmite, la tranquilidad, totalmente. todo, ¿no? Estás ahí Yo tengo una frase muy bonita que yo creo que os va a gustar escuchar porque define muy bien este momento. Lo que tú piensas, sientes y lo que tú sientes, irradias. Entonces, lo más bonito es trabajar en que lo que tú piensas y lo que tú sientes estén en común unión. Porque desgraciadamente ahí está el problema. Tú piensas una cosa y sientes otra. Entonces te trabas, no sabes comunicarlo, no estás a gusto porque estás diciendo algo pero que realmente no sientes, pero te han dicho que tienes que... Entonces no, la herramienta que mejor os puedo decir para poder realmente ser vosotros mismos es fluye. O sea, si de repente un día te paras, te quedas totalmente en blanco, lo dices, me he quedado en blanco, disculpar, pues sí, estoy algo nervioso. Eso baja mucho tu cortisol, te va a equilibrar. Si un día se te cae una lagrimita porque te emocionas, hazlo. Si un día estás muy feliz, o sea, traslada cómo eres tú. Cuando tú estás conectado con esa esencia, con ese sentir, la comunicación que puedes mejorarla, por supuesto, y hay muchísimas normas para poder y reglas de mejora, pero ya siendo tú, has ganado muchísimo. Porque el problema es que siempre queremos interpretar un personaje, que no, que esto no es un personaje, esto eres tú. A mí no hay cosa que más me guste que me paren por la calle, Cata, ¿te puedo dar un apapacho? Y digo, por supuesto. Me dice, es que eres exactamente igual en persona que en la pantalla. Digo, pues ese es el mejor piropo que me puedes dar. Todos me dicen que soy muy alta. ¿Eres muy alta? Y digo, claro, porque solo ves un cachito de mí. Y soy alta, soy muy vikinga. Pero el resto es todo igual. Esto es todo igual. Oye, pues ya que hemos entrado con la parte de pues, los nervios de cuando uno tiene que hablar delante de más personas, o bueno, cualquier situación que te dé miedo, ¿no? Por así que te ponga Sí, muy nervioso. Ahora sí, vamos al neurofitness, ¿cómo podemos entrenar claro que sí. estos Vamos nervios? a entrar en materia. Eso, vamos a ello. Ya te Claro hemos que sí. conocido una valiente y ahora vamos a entrenar el cerebro para ser nosotros valientes también. Absolutamente. Pues mira, ser valiente es una de las cosas más bonitas, pero más difíciles para nuestro cerebro. ¿Por qué? Nuestro cerebro no distingue la realidad de la ficción. Entonces, el mensaje que le damos nosotros mismos a nuestro cerebro es lo que ese cerebro se cree. Tú imagínate que tienes que tener una conversación difícil o que tienes que hablar delante de alguien y tú mismo dices, ¡ah, qué horror, qué nerviosa estoy, no lo voy a hacer, no lo sé hacer, esto no me sale! Si ya estoy con ese mensaje, mi cerebro está completamente bloqueado. Y te puedo asegurar que por muy bien preparado que tengas el discurso, eso no va a salir. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarnos bonito. Fundamental. Empezar a decir, me levanto triste, me levanto hecho puré, me levanto agotado y tengo un día complejo. Muy bien. No te digas a ti mismo, por favor, menudo día de mierda voy a tener hoy, Dios mío, qué horror, menudo día. Porque entonces el mecanismo de tu cerebro es, Cata, va a tener un mal día, dispara cortisol, bloqueame, tu corteza prefrontal no le llega información, no prestas atención y evidentemente vas a tener un día horrible. O sea, no te digo que no. Pero tienes un día horrible, te levantas cansado, no has dormido nada, has pasado mala noche y dices, vamos a ver, he pasado muy mala noche. Pero aunque tengo un día lleno de cosas, voy a intentar realmente tomármelo de la mejor manera. ¿Qué puedo hacer hoy para ser un pelín más feliz? Pues me voy a poner una música que me dé buen rollo, voy a tomarme ese cafecito que tanto me gusta, voy a salir y simplemente hoy en algún momento voy a darme un pequeño paseo de 5 minutos. Mínimo lo que tienes que hacer. Vas a cambiar completamente la percepción de tu cerebro. Oye, Cata, ni tan mal, está de buen rollo. Por eso mi lema es que la sonrisa es la mejor medicina, no es por cualquier cosa. Es que cuando tú fuerzas una sonrisa, tu cerebro interpreta que estás contento. Entonces te desestresa, te calma un montón. Entonces ese es el punto número uno. Punto número uno es, sí o sí tienes que tú a ti mismo decirte, mira, yo tengo esta frase muy potente, quiero, puedo y voy a conseguirlo. Te plantas delante de un espejo, te miras a los ojos hablándote a ti mismo, que esto es muy difícil, porque normalmente me dices, Cata, pero es que en mi casa van a decir que estoy como una cabra, y digo, porque lo digan, pero estás hablando contigo, y no hay mejor cosa que hablar con uno mismo. Entonces te miras de frente y te dices, claro que puedo, estoy cansado muy bien, pero yo lo voy a sacar y como sea, lo voy a hacer. Esa manera de arranque ya no tiene nada que ver. Vamos a suponer que ya has arrancado y que estás hablando y de repente estás
pensando a la vez que hablas. ¿Cuántas veces es, bueno, si yo ahora tengo que decir esto y ahora tengo que decir lo otro? Tú ahí lo que estás haciendo es que tu pensamiento consciente de corteza esté dando una indicación, pero todo lo que es subconsciente, que es subcortical, está dando otra. Entonces cuando te empiezan a sudar las manos, te pones nervioso, incluso no te sale, hay veces hasta te paralizas a nivel verbal, dices una palabra y querías decir otra, te pones más nervioso. No, en ese momento ahí es donde necesito que fluyas. ¿Y cómo hacemos eso? Con respiración. ¿Vale? Hay una técnica maravillosa, hay muchas, ¿no? Pero esta funciona muy bien, que tú llevas toda tu atención a tu nariz, aunque estés delante de mucha gente, tú puedes inspirar y soplar como si estuvieras soplando una vela y lo puedes disimular. Si lo estuvieras haciendo solo, sí te diría que marcaras mucho, pero si no, simplemente ahí ya le estás diciendo a tu cerebro que conecte contigo. Si incluso puedes un milisegundo, cerrar un segundo los ojos, ya a lo bestia. Si estás súper nervioso, o sea que esto no es suficiente, pones tu mano y la apoyas en tu pecho, simplemente apoyándola, ¿vale? Esto es algo también muy potente porque estás, por un lado, conectando con corazón, que hay una técnica que es la coherencia cardíaca, que es estupenda, y también estás rozando una zona de mucha inervación de la glándula timo, ¿vale? Que es una glandulita que no podemos tocar, que cuando somos adolescentes está mucho más grande y con el paso de los años se hace pasita, pero sí que es un nivelador y un controlador emocional muy fuerte. Entonces, simplemente haciendo esa actuación, tu cerebro entra en calma y tú te dices a ti, Cata, tranquila, calma, y sigues. Porque ahí, ¿qué pasa? Es que nos emborrachamos constantemente de cortisol. Y el cortisol, en el momento en el que ve peligro, es que da igual que estés delante de 1000 personas o delante de 5. Te bloquea y te bloquea. Pero con estas pequeñas cosas que te acabo de explicar, le estamos diciendo que no estoy de los nervios, que lo único que necesito es seguir. Y entonces sigues, ¿vale? Luego hay una técnica, otra más, que yo utilizo mucho hablar en público también, que es a nivel de conexión corporal, que es el dedo gordo de tu mano, lo metes dentro y cierras como si estuvieras tapando con los 4 dedos el dedo gordo. Lo puedes hacer con una mano o con las dos. Esto es un truco que os estoy dando y os vais a fijar porque lo hago un montón. Me conecta mucho conmigo, porque ahí dices, aquí estoy. Me gustó mucho porque te escuché esta técnica del tema, lo que es cuando alguien te da la mano, ¿no? Sí, eso es brutal. Eso es impresionante y no nos damos cuenta. Muchas veces te da la mano y te dejas dominar por... la persona te da y no tiene que ser un hombre o una mujer, te dejas dominar, la persona te la da con mucha dureza y tú te quedas como, no, tú tienes que estar en una postura, tus hombros, es que el cuerpo le habla tanto al cerebro, pero el cerebro no lo hace caso, es que esto es tremendo. O sea, vamos como un pollo sin cabeza, el cuerpo por un lado, sí, entrenamos y tal, y la cabeza por otro que no le hacemos caso. No, tiene que estar integrado, por eso me gusta muchísimo utilizar la corporalidad, ¿sabes? Siempre que el cuerpo reconozca al cerebro y el cerebro reconozca al cuerpo. Entonces, si eso consigues que sea uno, que trabajándolo se consigue, por ejemplo, las meditaciones caminando ayudan un montón, eso podéis encontrarlas en mi canal de YouTube, que tenéis meditaciones de todo tipo, pero hay una que se llama Medita Caminando, que te enseña mucho a activar esa comunicación cuerpo-mente, mente-cuerpo, porque lo que hago es que el cerebro se empiece a fijar en ti, en tus manos, en tu cuerpo, en tu postura, en un montón de cosas y que esa información fluya. Bueno, nos has dado aquí una batería de técnicas maravillosas que, aparte, muy sencillas, eso es lo bonito. Muy sencillas, sí. Y ya que has hablado del tema de caminar mientras meditamos, ¿qué hay de real en la frase esta de mens sana, in corpore sano? Mira, es una frase muy, muy potente, pero también muy desconocida, ¿vale? Porque tú puedes tener un cuerpo muy sano, tú puedes tener un corazón espectacular, puedes hacer un montón de deporte, pero, por ejemplo, si tú no entrenas con lo que yo llamo el entrenamiento consciente a nivel cognitivo, no te sirve de nada. Si tú estás con una bici, pero te estás poniendo un podcast, no estás haciendo un entreno consciente. Si tú estás corriendo, pero estás también escuchando algo, no, yo es que ahí me hago un máster, pues fatal, perdóname. Vete a caminar, no a hacer entreno, y si quieres vete a caminar aparte del entreno y ponte el podcast o lo que te dé la gana. Por eso a mí me gusta tantísimo el entrenamiento de fuerza, que tu cerebro esté totalmente conectado con tu cuerpo, porque necesito que la única atención de tu cerebro sea tu cuerpo. No puede haber distracciones. Si te tienes que poner música, pues te pones binaural de las que yo compongo o te pones música clásica, pero tampoco que haya letra. No necesito, pues eso es una distracción. Entonces tu mente realmente no está. Entonces sí, puedes tener un cuerpo muy sano, pero como no haya conexión cognitiva, no tienes mens sana in corpore sano, porque no va a haber esa comunicación. Y luego llevar el foco de atención. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando te estés duchando, haz un ejercicio de
realmente interpreta, incluso hazlo con los ojos cerrados, te vas poniendo el gel o te vas haciendo una exfoliación y que tu cerebro sienta en qué parte de tu cuerpo estás, cómo lo estás haciendo, porque necesitamos que integre. Sí, muchas veces me dice gente, es que claro, he intentado mover los dedos gordos del pie súper concentrada y no se mueven. Digo, claro, porque si nunca lo has hecho, tu cerebro no tiene la constancia de que tiene que hacer esa conectividad neuronal. O sea, por eso esa precisión, cuanto más preciso seas, cuando te pones crema, nos ponemos crema en las manos, por ejemplo, lleva la atención. No te pongas crema porque te quieres cuidar la piel. Fantástico. Ya que lo haces, toca la piel, que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Toca tus dedos, piensa, oye, mi dedo pequeño, ¿sabes? Ese tipo de cosas, todo en esta vida a nivel cognitivo es poner el foco de atención en el lugar adecuado, todo. Si tienes la atención bien puesta, vas a hacerlo genial siempre. Eso significa, si tengo la atención bien puesta, estoy entrenando el cerebro. Exacto. No. Estás estimulándolo. Mira, hay una diferencia muy clara entre mantenimiento y entrenamiento. Un pianista tiene un cerebro maravilloso, tiene unas áreas muy desarrolladas, pero cuando toca el piano está manteniendo su cerebro, no lo está entrenando, ¿vale? Porque tú estás haciendo lo que tu cerebro está acostumbrado a hacer. Pero si de repente el pianista le digo, pues ahora tienes que correr una maratón o ahora tienes que ser pintor, le estoy sacando completamente de su zona de confort y dice, mira, que lo mío es la música. Digo, sí, pero yo necesito que hagas eso. En el momento en el que tú sacas a tu cerebro de su zona de confort, logras ampliar la reserva cognitiva y ese es el plan B de tu cerebro. ¿Puedes vivir sin entrenar tu cerebro? Te diría que sí, pero con peor calidad. Porque si hay un momento en el que tienes ese lapsus, en el que te quedas bloqueado, en el que tienes estrés, en el que estás tenso, no va a haber redes de neuronas que vengan a ayudarte. Si tú tienes ampliada la reserva cognitiva, siempre va a haber un bote salvavidas que en el caso de necesitarlo va a ir a ti. Y esa es la famosa neuroplasticidad. Es maravilloso, el cerebro puede aprender siempre, a cada hora, todo lo que tú necesites, pero a ver, hay que estimularlo. No nos olvidemos de que nuestro órgano, que es el cerebro, está creado para única y exclusivamente mantenernos vivos. No está creado para hacer que estudies más, para eliminar tus pensamientos negativos, para controlar tus emociones. No, suficiente tiene con que tu corazón bombee y con que todo esté en orden. No pretendamos, eso solo no sucede. Por eso mismo yo quise crear el neurofitness. Yo te voy a enseñar desde fuera las herramientas para que tú sepas cómo actuar en cada momento de tu vida. Eso es para mí mi finalidad. Y además me llama mucho la atención porque muchas de las cosas que estás comentando, que le has dicho al principio, has dicho, esto tiene mucho que ver con el desarrollo personal. Pero claro, todo lo que nos estás diciendo, si lo llevamos a cabo, seguramente tendremos una vida más plena a nivel de felicidad, ¿verdad? Con lo cual, No te puedes entreno mi imaginar. cerebro y además soy feliz. Yo puedo contarte, miles y miles de personas que han pasado por mis manos, todas siempre han mejorado en algo. Desde el alto ejecutivo que tiene un estrés tremendo y no puede poner foco ni tiene visión estratégica, hasta la persona que tiene una crisis nerviosa tremenda, el adolescente que no sabe qué hacer con su vida, el niño que de estar suspendiendo todo me saca matrículas y los profes no lo entienden teniendo un déficit de atención. Y esto no es que sean milagros, es que yo te doy herramientas que si tú realmente... El neurofitness lo que requiere es constancia. No tienes que estar horas diarias porque no es cantidad sino es calidad. Pero ahora bien, si yo te digo que 5 o 10 minutos al día me hagas esto, necesito que me lo hagas todos los días de lunes a domingo. Esto es una cosa muy buena. Si tú realmente quieres y pones de tu parte y eres muy constante, el cerebro solo necesita 3 meses para crear nuevas rutas neuronales. Es que es maravilloso. Y hay gente que en días y en semanas ya notas cambios, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, sí, ganas muchísimo en calidad de vida. Mucho, sí. Otra pregunta que me viene a la cabeza, porque de hecho lo comentas en el libro, en los libros, vamos, tú es que tienes muchísimos, además, aunque tengas 3 de neurofitness, tienes muchos más. El sueño, y yo te quiero hacer aquí una reflexión porque yo hace 1 año y medio, los que me siguen en el podcast pues lo saben perfectamente, pasé por una enfermedad fuerte que al principio, antes de que me la detectaran, tenía tanto dolor en la garganta que no me dejaba dormir, es que no podía dormir. Te puedo decir que los últimos 3-4 días estuve sin dormir nada y cuando luego estuve en la UCI me llevaron al coma, o sea, fue una situación, entiendo que ahí estaba dormida forzada, ¿no? Pero, en fin, pero luego desperté y aún así yo no sé si era la medicación, ya no tenía dolor, pero yo no sé si era la medicación, todo lo que había tal, y también veía como cosas, porque tenía como un poco de alucinaciones, luces y tampoco podía dormir. Y estuve también varios días y esa sensación que nunca me había pasado, porque nunca había estado tanto tiempo sin dormir, de estar
mucho peor que una resaca, o sea, era una sensación, los Una ruidos, fatiga tremenda. como si estuvieras flotando, pero una situación que aparte me daba miedo, decir, ¿qué pasa si no duermo? Entonces, ahí te lanzo la pregunta acerca de la importancia del sueño para nuestro cerebro y qué podemos hacer también para algún problema que mucha gente tiene, que tiene que ver con que no pueden dormir. Sí, fíjate, yo tengo una mujer maravillosa que llevaba pues más de 30 años con insomnio y entrenando en neurofitness ya duerme como un bebé, fíjate. Y ella misma ni se lo cree. Cuando lo habla de ello yo me emociono mucho porque imagínate haber recuperado el sueño después de toda una vida, ¿no? Entonces sí, esto es muy, muy bonito. Además en eso estudio mucho el sueño porque es fundamental. El sueño es importantísimo para el cerebro porque es el momento donde más trabaja el cerebro. Cuando nosotros nos dormimos el cerebro se despierta. Imagínate todo lo que he hecho todo el día, pues es cuando más trabaja, es cuando nos dormimos, ¿no? Entonces, los ciclos de sueño son importantes, la fase de sueño ligero, profundo, la fase REM, porque es un momento en el que se produce lo que se llama el lavado de áreas cerebrales, que hay un sistema que se llama el glio linfático con G, que arrastra toda la proteína nociva, dentro de ella una proteína como la beta amiloide, que es la que te puede generar una demencia tipo Alzheimer, que no tiene que ser, esto es simplemente para que lo sepáis. Pero es acumulativo, o sea que tampoco os preocupéis si lleváis mucho tiempo durmiendo mal, si empezáis a dormir bien, empezáis con la máquina funcional, porque esto es como cuando vas teniendo mucha basura, luego limpias todo el basurero y está fenomenal, ¿vale? Pero sí es cierto que el tener un buen patrón de sueño es fundamental, hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de luz que tenemos. Tiene que ser luz muy cálida la que nos provoque para que esa glándula pineal sí que pueda liberar la melatonina en condiciones. Las pantallas, por favor, os pido fuera, o sea, ni televisiones, ni teléfonos, ni tablets, porque esa luz azul me hace mucho daño, porque activa mis nervios ópticos, entonces mi cerebro interpreta que se va a despertar. Entonces me empieza a liberar serotonina en vez de melatonina y no nos vamos a dormir. O sea, nos va a costar un montón, ¿vale? Luego también no dormirte enfadado. Por favor, os lo pido. Porque toda esa información se queda en tu subconsciente. Ten en cuenta que si tú empiezas a tener mucha información, tu cerebro dice, vamos a ver, ¿yo qué tengo que procesar? El enfado de Cata, el disgusto que tiene, todos los pensamientos, o me tengo que ir a realmente limpiar su cerebrín. ¿Qué hago? Esto es lo mismo que si hay una temperatura muy caliente o muy fría, el cerebro va a decir, me tengo que regular primero. A mí no me digas que me ponga a limpiar nada, primero tengo que regular esto. O si hay un dolor. Cuando la gente tiene dolores crónicos, el cerebro se enfoca en el dolor, por eso te cuesta más dormir. En el fondo, te das cuenta si el cerebro siempre lleva el foco a lo que piensa que es más urgente, ¿vale? Cuando está todo más o menos en equilibrio, entonces puede hacer su trabajo. ¿Cómo poder llegar a eso? Hay muchas técnicas. Yo, por ejemplo, recomiendo un montón, hay una específica que se llama las sesiones de soñar, donde tienes que escribir, siempre libérate muchísimo, o sea, si lo tienes en tu mente, por lo menos suéltalo de alguna manera, para que no se quede ahí. Si dices, sí, Cata, no me preocupo, pero con la vida que llevo, ¿cómo no me voy a preocupar? Bueno, pues aunque tengas la preocupación antes de dormir, libérala de alguna manera y luego te duermes. No te quedes con ese run run. La música binaural es maravillosa. O sea, yo compongo una música muy específica en unas ondas cerebrales, también con unos hercios para que tu onda vaya cambiando y baje, ¿vale? Entonces, si te pones ambos auriculares, es tu corteza auditiva la que escucha la música. Entonces te lleva un momento de calma brutal. Si no puedes dormir, te la pones y lo único que quiero que hagas es que lleves toda tu atención a lo que estás escuchando. Viene el pensamiento, muy bien, no, pero yo escucho, que escucho un piano, un cello, el sonido del agua y te vas diciendo a ti qué escuchas, a qué me recuerda, dónde estoy, dónde me gustaría estar con esta música. Activas de manera profunda tu subconsciente y ahí es donde estás trabajando imaginación y eso va a provocar que te duermas mejor, ¿vale? Leer también, pero no por favor, en tablet. El ebook puede ser, y los Kindle, si los últimos ya no tienen esa luz azul, eso me puede servir, sino el formato papel con una luz suavita, eso también, pero nada de televisiones, series, etc. No. Hay un montón de cosas más, pero bueno, ya con eso es un primer empujón para que uno duerma mejor. Qué buenos consejos y yo creo que van a servir a muchos de los que están ahí, porque yo creo que el tema del sueño es algo que es monumental, sí. Y te marca mucho. ¿sí? El día siguiente como te levantas, por mucho que luego podamos hacer no, sí, te marca porque estás cansado. Claro. Yo me acuerdo, por lo que te he contado, cuando estaba, si no dormía, días sin dormir, me acuerdo que ellos me decían, tienes que recuperarte de esto, de lo otro, de hacer este ejercicio. Y yo decía, pero si es que
no, o sea, yo misma me decía, es que si no duermo, no puedo hacer No todo lo que me puedes. están pidiendo que estaba ya entraba en obsesión con ese tema. En bucle. En Claro. bucle, en bucle. Entonces, bueno, pues el tema del sueño, la verdad es que sí. Y nada, pues muchas gracias por todos estos consejos. A ti. Y yo hay una cosa que no, o sea, que te la quiero preguntar porque me atrae mucho. Ya te he contado que soy madre de mellizas. ¿Qué pasa, madres, padres, cuando a nuestro cerebro, qué le pasa cuando miramos a nuestros hijos? Sobre todo Me encanta. Mira, esto es un tema que me apasiona porque en diferentes momentos de su vida la relación y la conexión contigo como mami y con su papi va cambiando, ¿no? Y es diferente. La tuya cuando los tienes en la barriguita es espectacular porque antes se pensaba que era solo a través del cordón umbilical, ahora ya se sabe que hay conectividad neuronal, es decir, que hay una comunicación interna entre la mamá y el bebé y me parece brutal. Igual que cuando el papi estando embarazado habla desde fuera también, ese cerebrito es capaz de acabar reconociendo esa voz. O sea que os animo a todos, si estáis embarazados, que hagáis esas cosas. A mí me encanta trabajar con familias embarazadas porque al final todo el mundo tiene que aprender. Y luego con el paso de los años, en función de ese momento, pues cuando es muy bebito es tu voz, lo que atrae mucho, cuando ya empiezan a ver y ya definen, ya es tus gestos, el tipo de gesto, evidentemente el tono de voz, pero ya es mucho más a nivel gestual. Luego, claro, se mimetizan todo el rato, son esponjitas. Entonces, lo que tú haces, intentan copiarlo porque piensan que es lo que tienen que hacer. Es precioso, es absolutamente precioso. O sea, los niños son mini adultos. O sea, lo que más te puedo recomendar y a todos los que tengáis niños es que de verdad las conversaciones que tengáis sean muy de adultos. O sea, no les tratéis como niños porque el volumen de neuronas a partir de los 4 años es igual que el nuestro. La única diferencia es la conectividad que hay entre ellas, que lo da la experiencia, las rutas neuronales, pero acaban siendo súper inteligentes y cuanto más les tratéis como lo que son cerebritos súper listos, mucho mejor, ¿no? Y provocarles muchísimo que experimenten para que hagan una buena poda neuronal, que es un proceso precioso que pasa en la infancia y adolescencia, que experimenten cosas que ni siquiera saben que existen, que prueben todo, que prueben de todo, porque eso va a hacer que su desarrollo vaya muchísimo mejor, ¿no? No se les encajonen, bueno, si te da muy bien el ballet, haz mucho ballet. No, bueno, haz ballet, pero vete un día a voleibol, vete otro día al fútbol, prueba todo, porque eso va a hacer que tu cerebro realmente pueda entrenar de manera adecuada, ¿no? Así que y hay despertar muchas la cosas. curiosidad, que eso es algo que Brutal. Para mí es fundamental. O sea, para mí es la píldora de la eterna juventud. Es que lo digo siempre. Es la curiosidad. O sea, todo lo que estamos viendo ahora de aplatanarnos, ¿no? De estar con el scroll con el teléfono, estar con las redes, ver YouTube o TikTok todo el día. O sea, eso a los niños al final no les ayuda absolutamente nada porque solo ponen el foco en atención en una cosa y les estamos entrenando encima que sea muy cortita y muy rápida. Y todo lo quieren así. Pero fomenta la creatividad, mánchale las manos y que pinten en una sábana, llévatelo a que prueben, pues de repente hagan cocina, o sea, todo lo que sea diferente es algo maravilloso para sus cerebros, pero de una manera brutal. Y muchas veces somos nosotros los que tenemos que inculcarles y enseñarles. Hay veces que ellos mismos te dicen que quieren probar cosas, pero la mayoría de las veces hay cosas que ni saben que existen. Entonces, ese rol que tenemos en casa de podérselo fomentar es maravilloso. Qué bueno y qué divertido para todos, además. Por eso te digo, total. Siempre tenemos ya cuando llegamos al final, tenemos la pregunta de una valiente, que es una oyente, y entonces tiene una pregunta para ti, ella se llama Patricia García, y su pregunta, yo creo que la has respondido de distintas maneras, pero como tienes tantas cosas, seguro que puedes responder. Sí. Muy buenas, soy Patricia, oyente del podcast del Mundo de Valientes y seguidora de Ami Bondía como lectora de sus publicaciones, intervenciones en televisión y, cómo no, de sus increíbles libros. Lo primero, quiero darte la enhorabuena, Ami, por la 3ª temporada de los podcasts de Mundos de Valientes, donde nos abres ventanas increíbles a los oyentes descubriendo gente pila tan maravillosa como tú. Sabes que te tengo mucho aprecio en lo personal y en lo profesional y es un honor tenerte como referente para formar parte de tu comunidad de valientes. Para tu próxima entrevista con Catalina Hoffman, me gustaría lanzarle una pregunta. Considero que en estos tiempos en los que vivimos con estímulos estresantes que perjudican a nuestras imprescindibles neuronas, es vital cuidar de ellas para un envejecimiento saludable. Creo que el neurofitness es una gran herramienta para ello. Y mi pregunta sería la siguiente. Si tuviéramos que cuidar a las neuronas con los 5 sentidos, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Quedo ansiosa de escuchar la entrevista y las recomendaciones de Catalina para poder empezar a aplicarlas en la rutina diaria. Un fuerte abrazo a las dos. Me encanta, es una súper pregunta. Pues mira, siempre hay que empezar por el olfato, porque el olfato es el único órgano del sentido que va directo al subconsciente, el único, a la parte subcortical, que es donde almacenamos un montón de información a la que normalmente no llegamos. Así que yo te diría que trabajes mucho con diferentes olores, pues que a partir de hoy cambies el olor de tu perfume, por ejemplo, o que en una de las habitaciones de la casa tengas un olor totalmente diferente. Trabaja con olores que te asocian a momentos agradables. Muchas veces hueles un perfume y dices, ¿cómo me recuerda a? O un potaje y dices, ay, eso me encantaba, así lo hacía mi abuela siempre, ¿no? Porque es verdad que va directo y en la parte subconsciente es donde tenemos el hipocampo, que es la memoria, entonces es pues muy lógico que tengas mucho más recuerdos. Trabaja muchísimo con olores agradables, ¿vale? Ahora nos vamos con el gusto, muy relacionado con el olfato, pero va por vías totalmente diferentes. A ver, cuando comas, prueba a realmente ser consciente de las texturas, de si está caliente o frío, de si es, por ejemplo, imagínate una mousse suavita o si lo que estás haciendo es comiendo algo más duro. Dale la receptividad para el cerebro, la parte de mayor conectividad neuronal es la cara y dentro de la cara la lengua, la boca. O sea, imagínate si es importante que trabajemos eso, no engullamos, no comas y ya casi que has tragado y ya no te das cuenta, ¿no? Aparte que es buenísimo para una digestión buena, pero para estimular tu cerebro, si eres consciente de lo que estás comiendo, eso es brutal, absolutamente maravilloso. Yo siempre digo, ¿por qué creéis que los restaurantes carísimos de no sé cuántas estrellas Michelin te encuentran las cosas muy pequeñitas? Muchas veces dices, pues eso me queda en un colmillo. Bueno, a lo mejor estás 3 horas comiendo, pero ¿por qué lo hacen tan pequeño y tan condensado? Para que el gusto y el olfato estén muy, muy conectados contigo y así lo percibes mucho más, ¿vale? Tiene todo un sentido. Vamos con el tacto. Es imprescindible trabajar con el tacto. No trabajamos nunca con el tacto. Yo ahí te diría que trabajes texturas. Por ejemplo, te pones un abrigo, ¿cómo es la textura de tu abrigo? Estás con un jersey, ¿cómo es la textura? Todo lo que sean que no nos damos cuenta. Estás, por ejemplo, con un estropajo, tienes una textura diferente con el algodón. Piénsalo, céntrate en ello, trabaja en eso, porque no nos damos cuenta. Estás acariciando a tu niña el pelo, bueno, pues siéntelo, o sea, ese tipo de cosas es que no le prestamos atención ninguna. Entonces, así se estimula muchísimo el tacto y todo esto te va a venir increíble. La vista, poniendo foco. Yo siempre digo, la cantidad de veces que hemos salido de casa a hacer un camino y no nos hemos dado ni cuenta de lo que hay en ese camino, porque vas totalmente volado a donde vas o vas al súper y ya vas directo a donde sabes que están las cosas, pero no te has parado a observar. Por favor, párate a observar. O sea, observa qué tienes, qué hay en tu entorno. Ten la luz, esto es importante, la luz de minero activa, ¿no? En tu corteza prefrontal, que está justo debajo de la frente, es donde más se activa el foco atencional. Cuando tú llevas la atención a algo y realmente estás mirando la hoja de un árbol, ahí se te enciende como la luz de minero. Entonces, tu cerebro sí que está prestándole atención. Pues prueba a hacerlo. No te digo que a todas horas, ojalá, pero de repente un día di, hoy sí, voy a salir con conciencia, voy a ver cómo, dónde estoy, qué hay a mi alrededor, qué ha podido cambiar, porque no nos damos ni cuenta. Es la diferencia entre un conductor y un copiloto. Un conductor, ¿qué está haciendo? Lleva totalmente la visión de frente, mira a los retrovisores de vez en cuando, pero va de frente. Esto es lo que normalmente hacemos, solo ir. Yo solo sé dónde tengo que llegar y el camino que tengo que ir. ¿Qué hace un copiloto? Observa. Ay, mira cómo está el cielo, qué bonito. Fíjate qué color tienen esos árboles. Pues tenemos que alternar esas dos visiones en nuestra vida. No podemos ir siempre de una o siempre de otra, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que tengo todas, ¿no? Gusto, olfato, tacto, vista, oído. Pues ahí estimula mucho corteza auditiva. Ahí yo recomiendo en cualquier plataforma de música, me ponéis y ahí aparezco como artista y está toda mi música. Probad la música binaural porque os va a arrebatar. O sea, yo os lo recomiendo mucho. Cerráis los ojos, ambos auriculares y dejaros llevar. Además, por ejemplo, en Spotify he hecho hasta playlist para estudiar, para concentrarte, para caminar, para estar tranquilo, para dormir. Os lo he puesto, vamos, en bandeja. Disfrutones de la vida y agradecidos, ¿no? Porque el agradecimiento creo que también Sí, es importante. total. Para mí yo creo que es muy bonito y además es muy necesario que nos demos cuenta de que podemos estar viviendo momentos convulsos, que nuestra vida puede ser una montaña rusa de emociones,
pero demos las gracias porque al menos estamos y la podemos contar y vivir, ¿no? Y yo creo que eso es párate un segundo, párate y piensa. Si podemos hacer que este ratito que hemos estado juntas hayamos podido parar a reflexionar un poco y a querer pensar cómo me puedo conocer un poco mejor y qué puedo hacer por mí, ya me doy con un canto en los dientes. Cata, el tiempo contigo vuela. Última pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados. Cata, ¿qué es para ti ser valiente? Creer en ti. Y no importa lo que pase, caerte y levantarte, llorar y secarte las lágrimas y creer en ti y seguir lo que tú consideras que tiene que ser. Y cuando tomes una decisión, no mires atrás y digas, es que la tomé mal, no lo hice bien en absoluto. Siempre que tomes una decisión va a ser lo que para ti en ese momento era lo mejor. Eso para mí es ser valiente, absolutamente. ¡Wow! Nos lo llevamos ahí grabado. Me llevo tantas cosas, me apunto tantas cosas para interiorizar, porque yo creo que esta entrevista es para darle al replay. Es verdad, total. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de ti, Cata? Claro, pues mira, yo lo que haría sería todos los recursos gratuitos que tengo en mi web catalinahoffman.com. Hay una pestaña que pone recursos gratuitos, el podcast, el Club Neurofitness, que yo os animo a que os apuntéis al club porque os va a encantar. Recibís todos los días un vídeo con un reto, todo gratuito. Tienes el canal de YouTube con todas las meditaciones que también son maravillosas, la música, aprovechar todo ese recurso. ¿Que te gusta? El siguiente pasito, yo lo que te diría es comprar la trilogía Neurofitness, porque ahí vas a ver mi obra muy bien. Y todo lo que ya quieras profundizar más, pues si me quieres ir a ver a una conferencia, te quieres formar conmigo, quieres tener alguna sesión, pues eso es fantástico porque lo vas a poder hacer todo. Pero es la manera en la que tú puedes ir entrando en este mundo y viendo hasta qué punto quieres cuidarte. Qué regalo haberte tenido. Muchísimas gracias. A ti, guapísima. Al revés. Es un súper placer. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, animaros a seguir todos los invitados que van viniendo al podcast Mundo de Valientes. Suscríbete y a mí me puedes seguir en amibondia.com, en mundodevalientes.com o en las redes sociales con estos mismos nombres. Muchas gracias y a volar alto y a soñar sin miedo. Hasta la próxima semana. Chao. ¿Te ha gustado el capítulo? Ahora, a volar alto y a soñar sin que nada ni nadie se interponga en tu camino. Mundo de Valientes. Tú puedes, tú tienes, tú eres. Gracias por escuchar Mundo de Valientes. Idea original, guión y locución, Ami Bondía. Diseño de carátulas y vídeo, Antonio Poveda. Edición de audio, Sune, de Nación Podcast. Y es que proyectos tan bonitos solo son posibles cuando te rodeas del mejor equipo.